Y ahora son linfocitos especializados, efectivos, que van a causar la eliminación de los patógenos. Pero lo malo es que los linfocitos actúan muy lentos pero seguros. Este cuadrito, fue lo que hemos visto en la anterior semana, demostrando la acción de quimiosinas a los receptores de quimiosinas. Entonces, cuando existe esa transición de inflamación aguda a crónica, es por esto, porque se cambian las quimiosinas. Ya no están llamando más neutrófilos, van a llamar monocitos y linfocitos. Van a tener receptores especiales para estas quimiosinas, para que se produzcan más en la médula ósea y salgan a la circulación, llegando al sitio de infección. Ahora, otro tipo de activación es gracias a la célula dendrítica. Las células dendríticas son macrófagos especializados que viven en las barreras físicas de la inmunidad innata, piel y mucosas, en el exterior. Y vean cómo esta célula dendrítica ha pillado, ¿no?, una bacteria, mono, y se la fagocita. La va a procesar, va a fragmentar a la bacteria en pos de presentar un fragmento antigénico. Las células dendríticas abandonan los epitelios de piel o mucosas, el lugar donde hayan encontrado esta bacteria, y se van hacia los linfáticos. Por el drenaje linfático y a través de la linfa van a ir hacia los ganglios linfáticos más cercanos a este sitio de infección. Y ahí está la célula dendrítica, ahora convertida en una célula presentadora de antígenos. Y me está ofreciendo ahí, miren. Venga, ahí está el epítope. Y quien lo va a reconocer, ¿no?, está bien serio, es el linfocito T. Y ellos se van a encargar. O sea, miren, la inflamación crónica va a actuar. Ya va a actuar. Mientras la inflamación aguda, los neutrófilos y el complemento y demás están peleando contra las bacterias, ya se está produciendo una activación del linfo. Por si los neutrófilos fracasan. Ahora sí, viene la activación de linfocitos en inflamación crónica. Linfocito T con el linfocito B. Y el linfocito T va activando los linfocitos B. ¿Para qué? Para que creen anticuerpos. Para que produzcan inmunidad tumoral. Mientras ellos, los linfocitos T, se encargan de inmunidad celular. Entonces, podemos ver las dos inmunidades. Solamente un vistazo rápido porque vamos a hablar de esto en detalle la siguiente semana. Para que recuerden, aquí tenemos lo del dibujito, la caricatura anterior, célula presentadora de antígeno, presentando el epítope unido al complejo mayor de actividad clase 2, y el linfocito T, reconociéndolo con su receptor, la célula T, y el CD4. Si tiene CD4, el linfocito T es el fragmento. Siempre el CD4 se acopla únicamente al complejo clase 2. Es por eso que se presentan antígenos que sean extracelulares. Y son los linfocitos T helpers, los que al activarse van a estimularse ellos mismos con interleucina 2, después lo vamos a llevar, para tener formación de clones, tener una expansión clonal y una selección clonal, formar copias de sí mismo, linfocitos activados, y seleccionar en células efectoras y células T de memoria. Los memorios hacia un lado van a tener información del antígeno que han reconocido, y estos se van a activar en una posterior infección del mismo antígeno. En cambio, los que son efectores actúan inmediato. Y si son linfocitos helpers, ¿no?, ayudantes, van a ayudar en la formación de citocinas que activen
a diferentes células. Esta es inmunidad celular, activando a células fagocitarias, neutrófilos, macrófagos, para que estos rápidamente pues, ataquen a las bacterias, a natural killers, si se encuentran células ya dañadas o infecciones virales, y activando, miren, si ves un as bajo la manga, linfocitos B de la inmunidad humoral, para que estos puedan activarse, clonarse y formar también células plasmáticas productoras de anticuerpos. En la inflamación crónica, ahí tenemos el infiltrado mononuclear, una gran cantidad de linfocitos, y siempre forman estos cúmulos medio redonditos, nódulos linfóticos. Siempre es característico. En algunas ocasiones pueden también formar granulomas identitarios o del cuerpo extraño, pero ahí están los linfocitos. Ahora, en los linfocitos B es muy similar, muy parecido a la activación de linfocitos T, solamente que hay diferencias muy pequeñas. La selección clonal empieza acá. O sea, hay linfocitos ya preparados con diferentes receptores, ¿no?, de célula T que identifican solamente un tipo de antígeno diferente. O sea, cada linfocito detecta un antígeno muy específico. Aquí está el antígeno. Estos no lo pueden reconocer, pero este sí. Entonces, este ha sido seleccionado. Este linfocito, ya reconocido, se activa para formar clones. Formando estos clones activados con el mismo receptor, la misma activación del antígeno, ahora se forman estos dos grupos: células efectoras y células de memoria. Los linfocitos B viven 3 días, tienen apoptosis después, pero al ser activados por un antígeno reconocido, se vuelven células de memoria y prácticamente bloquean su apoptosis. Viven 30 años o más. Ahora, los efectores se diferencian y se convierten en células plasmáticas para rápidamente producir las inmunoglobulinas que van a circular por la sangre, van a llegar hacia el sitio de infección. Se veía un patógeno que presenta glicoproteínas de membrana, moléculas antigénicas, y se unía a receptores celulares, ¿no? Ahí producía infección y adherencia, especialmente las bacterias que se adhieren a la superficie de células. ¿Qué hacen los anticuerpos? Se unen a los antígenos de superficie de la bacteria para bloquear esa unión, ¿no? Antígeno receptor. Entonces ahí están neutralizando a la bacteria. No solamente eso, los anticuerpos que hemos visto en el video recubren a la bacteria, la opsonizan, igual que el complemento y las opsoninas, y por eso son detectados más fácilmente por los receptores Fc
presentan los macrófagos y neutrófilos, incrementando la fagocitosis 20 veces más. O sea, la opsonización de inmunoglobulinas es más efectiva que la opsonización de complemento. Ahora, en inflamaciones crónicas, cuando el patógeno es demasiado tóxico y produce hasta necrosis con el simple contacto, no se puede eliminar fácilmente. Lo más rápido y efectivo para el sistema inmunitario es contener, encerrar, para que no cause más daño tisular. Y aquí vemos un pulmón dañado por tuberculosis. Se ven cavernas tuberculosas por la necrosis gaseosa que se ha producido. Y es que las micobacterias tienen lipopolisacáridos muy potentes y tóxicos en la pared. Lo vamos a ver en inmunidad frente a bacterias. Ahora vean cómo los linfocitos, frente a un patógeno tan potente, deben cambiar. Se van a activar y se van a diferenciar, especialmente los macrófagos, fusionándose para formar células de Langhans, las células gigantes multinucleares. Y algunos macrófagos se vuelven planos y se convierten en células epitelioides. Todo esto mediado por los linfocitos T. Los linfocitos T están ahí al margen, pero están produciendo las citocinas, especialmente interleucina e interferones, que van activando a estos macrófagos para que puedan diferenciarse, hacerse tan grandes que puedan fagocitar con mayor efectividad a las micobacterias, haciendo células epitelioides para que puedan encerrar a las bacterias. Y vemos, miren, una célula de Langhans. Esto conforma un granuloma inmunitario. Esta célula es patognomónica de estos tipos de granulomas por tuberculosis. Pregunta de examen, pero no se olviden. Se reconocen por los núcleos. Núcleos en forma periférica, como anillo o herradura. Esto es un mapa de células viendo el granuloma. Aquí están las micobacterias causando necrosis gaseosa. Ahora, el objetivo es bien comerse las bacterias que se puedan, encerrar al resto con las células epitelioides, y pues las bacterias no mueren, ni siquiera cuando son fagocitadas. Se escapan de los fagolisosomas que están en el citoplasma, son muy resistentes. Inclusive cuando se las encierra, este espacio deja de tener oxígeno y las bacterias son aeróbicas. Como no hay oxígeno, cambian su metabolismo a uno que sea anaeróbico. Quedan vivas, pero en un estadio latente, dormidas. Vemos acá los linfocitos T, linfocitos B, natural killers, formando ahí, rodeando el granuloma y siempre produciendo las citocinas necesarias para mantener esta estructura. Estas micobacterias dormidas, latentes, pueden estar así décadas. Y por eso que la tuberculosis se puede reactivar cuando bajan las defensas, cuando hay una inmunodeficiencia y mueren muchos de estos linfocitos helpers. Ya no hay quien produzca estímulo para los macrófagos. Y se empieza a desarmar. Los macrófagos empiezan a caer, desarmar, y como ya hay aire, se reactivan las micobacterias. Otra vez vuelven al metabolismo anaeróbico, proliferan y son oportunistas. Y el paciente otra vez reactiva la tuberculosis por inmunodeficiencia. Ahora vean acá detrás de la oreja de este señor. Aquí hay un pequeño granuloma. Aquí se evidencia la presencia de células gigantes multinucleadas, macrófagos fusionados. Y es un granuloma de cuerpo extraño.
Se evidencia por la presencia, por la ubicación más que todo de los núcleos. Son centrales, desordenados. Entonces puede haber elementos extraños incorporados a piel o en cosas, y siempre se van a formar estos tipos de granulomas especiales. Aquí vemos dos ejemplos más. ¿Qué es esto? Un pelo. A veces los folículos pilosos no pueden salir, quedan retenidos y crecen dentro de la piel. Viendo ahí el tallo, el conducto piloso. Y el pelo es un elemento extraño para la dermis. Aquí vemos, miren, abundantes macrófagos de células gigantes de tipo cuerpo extraño, núcleos anémicos. Esto que aparece en el topo gotoso o gota, depósito de acumulación de cristales de ácido úrico. Están cristales de urato. Aquí están los macrófagos, células gigantes multinucleadas y forman un granuloma, ya que ellos son incapaces de comerse estos elementos extraños, eliminarlos, es mejor rodearlos, contenerlos. Ahora, los linfocitos de la inmunidad, de la inflamación crónica, viajan a través de los linfáticos. Es una vía exclusiva para linfocitos. De esta manera, si se encuentra un sitio de infección, un foco séptico, los ganglios regionales más cerca del sitio de infección son los ganglios que se empiezan a inflamar. Porque los patógenos que están en los tejidos vascularizados van a ser drenados con el drenaje linfático y conducidos hacia los vasos linfáticos más cercanos. Los linfocitos, como hemos visto en la caricatura, que conocen el patógeno, se activan y son los nódulos linfoides de la corteza del ganglio. Son los linfocitos T y macrófagos de la paracorteza del ganglio, quienes van a tener mayor activación, expansión clonal, van a formar varios clones, y pues el ganglio se hace grande, aparecen centros germinales, formación de linfocitos B, se produce una adenomegalia, un ganglio grande de tamaño. Y vean cómo los linfocitos en grupos así masivos van hacia la médula, el ganglio, cordones medulares, y van saliendo por los vasos linfáticos efferentes. Entonces la linfa es una vía rápida de transporte. Gracias a esta linfa van a ir rápidamente hacia el sitio de infección. Y van a tener su efecto. Células efectoras. Una vez que están abandonando el ganglio, y van saliendo todos, el ganglio va reduciendo poco a poco de tamaño, hasta su tamaño normal. En la siguiente infección, si se presenta, otra vez va a crecer. A veces hay ganglios que se quedan grandes para siempre. Tienen hipertrofia, debido a la hiperplasia de los linfocitos. Especialmente en esta zona, en la submaxilar. Y esto se debe a que en la boca, en nuestro contacto químico, hay muchas infecciones e inflamaciones recurrentes. Faringitis, que es lo más habitual. Faringoamigdalitis. Entonces los patógenos pues, atrapados van por vía linfática a estos ganglios submaxilares. Y tanta infección y reinfección repetida hace que el ganglio pues, permanezca grande para siempre. Si se tocan acá, ¿no? Ahorita estos bolitas que muchos dicen que son amígdalas, ¿no? Las amígdalas no se tocan. No, si tengo las amígdalas inflamadas y se tocan acá. Son los ganglios. Obviamente están inflamados por la infección. Grandes. Ahora, aquí vemos cómo se produce la formación de granulomas por los linfocitos, macrófago linfocito, y los macrófagos, igual que la inflamación aguda, tratan de producir reparación y inflamación crónica.
fibrosis y angiogénesis. Para resumir, inflamación aguda puede durar semanas o meses, larga duración. Hay signos de inflamación activa, inflamación persistente, destrucción de tejidos e intentos de reparación o curación. Siempre, para diferenciar, las infecciones deben ser persistentes. Para la inflamación crónica. O hasta pueden ser factores de hipersensibilidad, ¿no? Tipo 1, 2, 3 o 4. A veces puede haber autoinmunidad. Y eso también produce una inflamación crónica, permanente. O pues agentes potencialmente tóxicos, de bacterias, micobacterias, o sustancias también exógenas, cristales de urato, elementos extraños. Y esta inflamación pues, siempre es insidiosa, pero perpetua. Dura mucho tiempo. Mononucleares, como principales células. Hay destrucción tisular por estas células inflamatorias y los intentos de fibrosis y angiogénesis. Intentos reparatorios. Aquí están las células. Ojo, ¿no? Creo que después, no sé, linfocitos, macrófagos, principalmente esos dos. Puede haber plasmocitos, si hay formación de anticuerpos e inmunidad tumoral, ahí están las células plasmáticas. Ahora, cuando hay alergias, ¿no? Reacciones de hipersensibilidad tipo 1, va a haber más eosinofilia, de forma crónica. Los pacientes alérgicos tienen gran cantidad de un cristal inflamatorio eosinofílico crónico, en piel, en mucosas, donde tengan alergia. Y también los pacientes alérgicos tienen mastocitos, los que liberan histamina en la alergia, en gran cantidad, un mayor número de células cebadas. Ahora con el macrófago, aquí vemos su evolución. Nace en la médula ósea, ¿no? Por las colonias de granulocitos monocitos, va hacia la sangre por 2 a 3 días circulando, y este monocito abandona la sangre hacia los tejidos gracias a las quimiosinas y se convierte en macrófago. Dos tipos de macrófagos pueden formarse. Los macrófagos residentes, o sea, aquellos macrófagos que se diferencian en células propias de algunos órganos y tejidos, microglía, células de Kupfer, macrófagos alveolares, osteoclastos. O sea, estos macrófagos residentes se establecen para vivir ahí toda su vida. Y los macrófagos activos, que son los macrófagos inflamatorios, tanto en inflamación aguda o crónica. Y ahí pueden formar células epitelioides, células tiránicas. Pueden tener activación para la fagocitosis. La activación de macrófagos, principalmente en inflamación crónica, lo realiza el linfocito T helper. Y para esa activación necesitan interferón gamma. Hacen que monocitos de la sangre rápidamente se conviertan en macrófagos tisulares, macrófagos activados, tanto para la inflamación, como vemos acá, como para la reparación. Y la vamos a ver. Aquí están los factores fenotácticos que producen esta migración de monocitos. Reclutan, pueden tener mitosis, factores de crecimiento, pueden formar citocinas y quedarse formando acumulaciones de macrófagos. Si encuentran un elemento extraño, digamos colesterol, en las arterias, ellos van a formar parte de la placa del ateroma. O si encuentran un micobacterium tuberculosis, se juntan y empiezan a fusionarse, formando esa célula gigante, ¿no? De lámparas. Ahora, linfocito y macrófago, miren los dos en la perfecta pareja, uno complementando al otro.
El linfocito activado, produciendo el interferón que activa macrófagos. Macrófagos activados que producen interleucina 1 y factor necrosis tumoral para activar linfocitos. Es un círculo. Es un círculo así potenciador. Y así linfocitos activados estimulan a más macrófagos. Más macrófagos pues producen también más mediadores inflamatorios. Son tan importantes los macrófagos y linfocitos, especialmente en infecciones virales. Aquí vemos el ejemplo de encefalitis viral. En esa neuroguía, están las neuronitas, ¿ya? El infiltrado inflamatorio es mononuclear. Significa que la infección es netamente de virus. Producen encefalitis, meningoencefalitis, meningitis. Ahora con parásitos, similar. Hay más presencia de eosinófilos, como vemos acá. Pero también linfocitos y sobre todo macrófagos. Miocarditis chagásica. ¿Cuál es el agente etiológico? Trypanosoma cruzi. El trypanosoma que especialmente infecta a células de conducción. El plexo meentérico, el intestinal, estómago, colon, y el sistema de conducción cardíaca, el sistema cardiolector en el corazón. El sistema cardiolector está formado de cardiomiocitos, músculo cardíaco, especializados para conducir impulsos cardíacos. Es ahí donde el trypanosoma cruzi infecta estas células, mueren, obviamente registrando al parásito, tipo mastigotes, formando amastigotes, y los macrófagos, miren cómo aquí pues, se reúnen para eliminar los restos celulares. Y los linfocitos T citotóxicos van destruyendo esas células infectadas. O sea, hay destrucción tisular masiva. Por eso se produce la cardiomegalia chagásica. Porque el sistema de conducción está afectado y el corazón debe hacer más esfuerzo en el gasto cardíaco. Y hasta puede destruirse tanto este sistema de conducción cardíaca que origina bloqueos, arritmias, fibrilaciones, destapado cardíaco. Ahora los granulomas. Hemos visto ahí están sus tres componentes. Vemos acá. Cuando se llena, solamente en casos necesarios, se va a producir los granulomas. Cuando se debe formar uno, es el linfocito T, helper, H1. Acá, así, ahí está. Este es el principal responsable de la formación de granulomas. Los linfocitos TH1, una vez que reconocen un antígeno presentado, forman interleucina 2 para clonarse y formar un ejército de clones, linfocitos TH1. Y todos ellos empiezan a formar interferón. Producen un rápido reclutamiento de monocitos, se convierten en macrófagos, y el interferón gamma les posibilita su diferenciación, células gigantes y epitelios, formando así ese granuloma inmunitario. Ahora, los mismos linfocitos que están acá, los TH1, estimulan también a los fibroblastos. Producen el factor de crecimiento fibroblástico. Esto hace que los fibroblastos de la zona tengan mitosis. Los macrófagos también producen este factor de crecimiento fibroblástico y produce activación. Y los fibroblastos forman colágeno. Colágeno que va a formar una malla endurecida, encapsulada del granuloma. Estas son células gigantes de granulomas inmunitarios. Ahí vemos las células de Langerhans. Granuloma, granuloma, granuloma. Otro granuloma. Y aquí se ve tan bonito, ¿no? Células gigantes
del granuloma y su malla de colágeno. Es importante que el granuloma, como elemento de contención, se separe del resto del tejido sano. ¿Qué célula es esta? ¿Qué célula es esta? Esta grandota, esta cachota, ¿no? Lámina, núcleos en forma de herradura, collarcito, célula de lámina, granuloma tuberculoso. Aquí están granulomas de cuerpo extraño. Este es un quiste sebáceo. Este es el sebo, quiste. Miren cómo el granuloma forma una membrana colágena, una cápsula. Aquí vemos también, miren, células gigantes de tipo extraño, por los núcleos. Entonces ya lo hemos visto anteriormente. Este es por tatuajes. El tinte, ¿no?, del tatuajes, el tinte vegetal. Un elemento extraño. Los macrófagos tratan de comerse ese tinte. Por eso los tatuajes que se hacen ahí bien bonitos, no les parejo. Los macrófagos se lo comen y se llenan de pigmentos. Están tan llenos que ya no se pueden mover. Se quedan ahí para siempre con el pigmento interior atrapado. Por eso es que los tatuajes un poco se difuminan, que se pierde su color, que se borran con el tiempo. Ellos van tratando de digerir el tatuaje. Entramos a lo último: reparación. La reparación se hace por dos medios posibles: la regeneración y la curación. La curación, también llamada fibroblastia o fibrosis. Ahora, en la regeneración solamente conocen ciertos órganos, bueno, exclusivamente el hígado, donde se pueden sustituir a las células perdidas por nuevas células del mismo tipo. O sea, hepatocitos pueden regenerar nuevos hepatocitos. El hígado se regenera por completo. En cambio, los demás tejidos y órganos no es así. Cuando se pierden células de una masa de tejido, va a haber sustitución, pero por fibras de colágeno, o sea, por tejido conectivo, de relleno nada más. Finalmente las células se perdieron y ya no cumplen la función. Ahora, en la reparación hay tres mecanismos. Primero, para reparar hay que producir factores de crecimiento. ¿Quién hace esto? Los macrófagos. Factores de crecimiento que induzcan mayor proliferación celular, crecimiento especialmente de los reparadores, los fibroblastos, crecimiento de nuevos vasos sanguíneos, antigénesis, y regeneración de algunas células epiteliales que hayan sido dañadas. Ahora, la interacción. Aquí están los macrófagos, las células fibroblásticas, endoteliales, interactuando con la matriz del medio para poder moverse, ¿no?, emigrar, proliferar y cambiar o diferenciarse. Síntesis de matriz, por último. La síntesis principalmente de fibras colágenas. Y también la degradación misma de esta matriz para la remodelación de cicatrices a cargo de metaloproteasas. Los dos, elastasas y colagenasas, que pueden, pues, destruir el exceso de colágeno que se encuentra en la zona de reparación. Los factores de crecimiento estimulan esto: el ciclo celular. Los factores de crecimiento que llegan hacia las células producen la activación de las ciclinas. Las ciclinas son las que van a regular este ciclo de forma más rápida. Y las sinasas dependientes de ciclinas, las CDKs.
está fase G, S, G2, M, tan bonito, la fase G0. Si hay factor de crecimiento epidérmico, va a haber más formación y mitosis de células epidérmicas. Ahora, las células estables son aquellas que están viviendo en fase G0, o están quiescentes, que solamente van a entrar al ciclo celular cuando sea necesario o requerido. Ejemplo, hepatocitos. Ejemplo, fibroblastos. Entonces, cuando hay heridas, ahí deben entrar nuevamente los fibroblastos al ciclo celular. Fase G1, mitosis. Generar nuevos fibroblastos, proliferar y todos trabajar en conjunto formando colágeno. En cambio, las células permanentes, las que han abandonado para siempre el ciclo celular, mueren y nunca más se reemplazan. Por lo tanto, se debe rellenar esos espacios muertos con colágeno, formar cicatrices, producir fibrosis. Ahora, dichos factores de crecimiento son moléculas mensajeras que llegan a receptores por esos tres tipos de señalamiento: autócrino, asimismo, especialmente el parácrino, que es el más utilizado en lugares de reparación, macrófagos produciendo factores de crecimiento a las células dianas, las blancas. Y por señalización endocrina, porque están muy distantes y a través de la sangre se realiza este viaje de citocinas hacia los receptores, especialmente con la proliferación, con el estímulo hormonal o endocrino, para estimular células y recuperen la función. Ahora, todo este chenco ahí de este lío, no tiene vías. Lo que es importante conocer es que los factores de crecimiento, estas citocinas, que se unen a receptores de membrana, producen una acción. Cuando se une el ligando y receptor, receptores envían señales a los segundos mensajeros. Y se produce la activación de las quinasas. Esta es la quinasa o sinasa y el trifosfato de inhibidor. Son las principales quinasas activadas por factores de crecimiento. Este va, miren, esta es su propia vía de la quinasa, y estimula a esta otra quinasa, la AKT. Es la quinasa que va a actuar dentro del mismo como factor de transcripción nuclear. O sea, llega al núcleo, entra por el polo, y como factor de transcripción va buscando los genes que necesita activar. En este caso, genes para la mitosis. Se va a activar pues la replicación de la célula, es lo que quiere el factor de crecimiento. Y se produce después la replicación celular, o la replicación de DNA. Otros factores de crecimiento estimulan la activación de genes de colágeno. Se produce la transcripción de esos genes en RNA y la transcripción proteica en colágeno. Entonces, todos estos que vemos acá, igualmente son quinasas de factores de transcripción nuclear. Hay factores de crecimiento de competencia a los que hacen que las células pasen de cero, vuelvan al ciclo celular, y factores de crecimiento de progresión que estimulan la síntesis del ADN para estimular la mitosis. Y son todos estos. Ahora, para abreviar, y si se acuerdan, a ver, lo que hemos avanzado fue patología. F significa factor, y como está en inglés, está al revés. G, crecimiento, growth. Ahora, para decir factor de crecimiento epidérmico, tomamos la E, epidérmico. Factor de crecimiento fibroblástico, factor de crecimiento, y la E, fibroblástico.
Factor de crecimiento transformante, la T. Entonces se dan cuenta, ¿no? Factor de crecimiento derivado de plaquetas. Factor de crecimiento, la D, derivado de plaquetas. PDGF. Factor de crecimiento del endotelio vascular. DEGF. Aquí está. Ahí está, ¿no? Las iniciales. Factor de crecimiento del endotelio vascular. Endotelio vascular, pues, activa la angiogénesis. La mitosis de células endoteliales. Ahora para los fibroblastos, para que migren, proliferen, para que se activen, aquí están varios factores de crecimiento. Fibroblástico, epidérmico, transformador, derivado de plaquetas, todos en los. Y para que sinteticen fibras de colágeno, es igual todo. Las interleucinas. Los pasos. Los pasos para la angiogénesis son estos. A lo mejor en vez de leerlos vamos a verlos. 1. Debe haber una degradación de la lámina basal. Miren, aquí está el vaso sanguíneo con su lámina basal del endotelio y esta barrerita debe romperse para crear un nuevo camino. Se debe degradar. 2. Aquí está migración, ¿no?, de células endoteliales guiadas por quimiotaxis. O sea que estas células van moviéndose en esa dirección donde hay quimiosinas. Después el leucocito tiene quimiotaxis y van formando como ramitas, como si fuese una raíz creciendo. 3. Proliferación. Y aquí vemos mitosis. Así van formando nuevas células endoteliales que van alargándose en la angiogénesis. 4. Esta formación de luces, es decir, el lumen vascular, maduración e inhibición del crecimiento. Van a dejar de crecer e inmediatamente ya, como están maduras, van formando su propia lámina basal. Este apoyo. 5. Aumento de la permeabilidad. Y volvemos al principio. Permeabilidad aumentada en el momento de la angiogénesis, la neovascularización. Hasta que estas brechas endoteliales sean cerradas y se constituya una nueva lámina basal. Esos son todos. Está acá. Y se va formando, miren, tantas luces vasculares en el tejido de reparación que se ha denominado tejido de granulación, porque parecen, a simple vista parecen granitos rojos, por la presencia de estas luces vasculares llenas de sangre. Ahora, el tejido de granulación tiene 3 componentes. Anoten porque va a ser pregunta de examen. 1. 3 componentes. 1. Proliferación fibroblástica. Aumento del número de fibroblastos. Número 2. Angiogénesis. Formación de nuevos vasos sanguíneos. Número 3. Fibrosis. Formación de fibras colágenas del relleno. Entonces, ahí están los 3. Proliferación fibroblástica, angiogénesis y fibrosis. ¿Sí? Se observa. Miren acá, tanto macrófago que ha llegado a reparar esa zona, estimulando con factores de crecimiento la formación de estos nuevos vasos. Ahí está el tejido de granulación, los granitos rojos. Y forman muchos vasos aquí. Hay proliferación de estos fibroblastos por mitosis. Mucha celularidad. Fibroblastos que ya comienzan la formación de colágeno. Aquí vemos luces vasculares abundantes. Miren la sangre
abundando en ese lugar hasta que se están formando los trayectos vasculares. Tejido de granulación en formación de colágeno. Y todos estos macrófagos que ya han terminado de trabajar formando ese tejido de granulación se van retirando. Y quedan únicamente los fibroblastos. Y el colágeno que han formado. Ahora, como los macrófagos se han retirado, ya no hay quien produzca factores de crecimiento. O sea que los vasos sanguíneos se empiezan a retraer. Los fibroblastos van a tener apoptosis. Ya no son necesarios. Ya han producido su trabajo, así que van a morir. Y el tejido reparatorio finalmente queda con una red, principalmente de colágeno, pocos vasos sanguíneos y pocos fibroblastos. Esa es la cicatrización o curación. Ahí están los componentes de la matriz, principalmente componentes de matriz extracelular, colágeno, sustancia base que da turgencia a los tejidos blandos y el colágeno que le da rigidez, especialmente a los tejidos esqueléticos. Ahora, este es todo un resumen de lo que estábamos viendo acá, en estos cuadritos, en estas fotos. Cómo hay proliferación, regeneración, síntesis, remodelación y finalmente con la formación de colágeno. La curación de las heridas se puede realizar por primera o segunda intención. Cuando las heridas son cortantes, sus extremos o bordes se pueden aproximar y especialmente no hay contaminación, no hay infección, las heridas pueden curarse por primera intención. O sea, los bordes se aproximan, los neutrófilos llegan a la zona por la inflamación, luego los macrófagos, ellos inducen después, miren, a los 3 a 7 días, factores de crecimiento, producen la reepitelización de las células epidérmicas, angiogénesis, proliferación fibroblástica y fibrosis. Ahí está el tejido de granulación. Y una vez, miren, 2 semanas después, acá, 14 días, se fueron los macrófagos y ahí está la cicatriz, con colágeno. Ahí está el epitelio, restablecido por mitosis, regeneración epitelial. La herida ha sido curada en poco tiempo. Porque ha sido una herida pequeña, ¿no? Ahora, por segunda intención, esto es más grave. La respuesta inflamatoria será más intensa porque la herida es más grande. Los bordes de la herida pueden estar separados. Si la herida es grande, va a haber mayor tejido de granulación y obviamente mayor formación de fibrosis, una cicatriz grande, una retracción de la herida. Comparado con el anterior, vemos que la herida tiene más pérdida de tejido. Ahora, estas heridas, casi todas son pues contaminadas, o sea, son sitios de infección. Entonces, pues ahí el proceso inflamatorio va a ser más grave. Va a haber más neutrófilos, exudado, purulento, pus, hasta pueden formarse abscesos. Cuando vean una herida así, ¿no? Nunca suturen. No hay que suturar. Porque si cierran esta herida, van a provocar la formación de un absceso por dentro. Es mejor curar, limpiar, hacer una limpieza. ¿Cierto? Mejor que el paciente tome antibióticos también. Quiere rápidamente curar la infección. De igual manera, los macrófagos llegan para formar ese tejido de granulación, pero es mayor. Y pues la herida, como tiene mucho colágeno, va a tener retracción posterior. Miren cómo se ha hundido. Miren cómo de delgadito es el epitelio, porque no se ha restablecido por completo. Entonces forman cicatrices más grandes.
la epidermis es más delgadita y pues esa cicatriz se ve más blanca de lo normal que el resto de la piel. Ahí vemos una curación por primera intención, una cicatrización, una herida quirúrgica, campos operatorios asépticos, no contaminados, bordes de la herida aproximados por puntos de sutura. Aquí la cicatrización va a durar 14 días y después retiran puntos. Aquí vemos una gran herida donde hay masivo tejido de granulación y se ve rojo. No han suturado, más bien. Si hubiera suturado, acceso seguro. Ahora, los factores que influyen en la curación son locales: el tamaño de la herida, tipo de herida, contusa cortante, punto cortante, quemadura ulcerativa, lacerantes. La localización también es importante, qué parte del cuerpo se encuentra la herida, se pueda curar. Principalmente tienen mucosas curan rápido. El epitelio. El riego sanguíneo es importante. Al mayor riego sanguíneo, es más rápida la inflamación y la reparación. La infección retrasa la reparación. Si hay cuerpos extraños, no se produce la reparación. Se forman granulomas. Retrasan. Si hay exposición a luz ultravioleta, retrasa la curación. Y más bien la herida se vuelve oscura. El colágeno se va quemando por la luz ultravioleta. Y el movimiento. Es mejor que la herida esté fija, inmóvil. Porque si tiene una herida y hay mucho movimiento, puede volverse a abrir. Entonces hay riesgo de infección, retraso de curación. La edad. A mayor edad, la curación es más lenta. Se retrasa. Estado metabólico. Si el metabolismo es alto, especialmente en los niños, la cicatrización es rápida. En los ancianos, el estado metabólico es muy lento, cicatrización lenta. Igual que en los estados alteraciones hormonales. En alteraciones hormonales también hay retrasos de cicatrización. Si hay déficit nutricional, malnutrición, hay también menos colágeno. Enfermedades hematológicas como leucemias, ¿no? Y esto, diabetes. Las personas diabéticas no cicatrizan adecuadamente. Su cicatrización es tan lenta que permite que la herida esté abierta y sean focos potenciales de infección. Por eso se produce el pie diabético, por ejemplo. Ahora, hay complicaciones para terminar de la cicatrización o curación. Puede ser deficiente, puede ser excesiva, puede haber retracción cicatrizal excesiva, puede haber cicatrices dolorosas, especialmente en zonas de amputación, dolor de miembro fantasma, pulmones, o alteraciones de pigmentación, como les decía, por exposición a la luz del sol. Por eso heridas, cicatrices, es mejor ponerse bloqueador o cremitas que tengan óxido de zinc. Cicatrización deficiente, ahí está la dehiscencia. Le han puesto puntos de sutura, la herida estaba infectada, la necrosis de liquefacción, producida por la infección, ha licuado los bordes de la herida con los puntos de sutura y se han abierto. Ha salido pus por ahí. Entonces, ver como una herida, pus, tiene que curar nomás por segunda intención. Aquí se ven los puntitos de sutura, se ven por acá. Evisceración. Esto principalmente producto de heridas punzocortantes o cortantes como trauma abdominal abierto o también en cirugías. Cualquier corte que afecte la pared abdominal, por la presión abdominal pueden salirse las vísceras, como cirugías, si hay presencia de puntos de toda la sutura,
puede también salirse de las visitas. Ahora, esto es similar, la eventuación. Esta es por cesárea. ¿Ve? Aquí se ve la cicatriz de la cesárea, una cicatriz vertical, nada que ver, ¿no? Aquí sería horizontal. Y seguramente los puntos de sutura que ha hecho el médico han sido muy flojitos o mal hechos a nivel de la pared muscular, la pared abdominal de los restos. O sea que se han soltado esos puntos del músculo y las vísceras, ¿no? Los intestinos, están ahí eventrados, a flor de piel. Esto también es común cuando hay hernias de pared abdominal, ¿no? Hay encresamiento, estrangulación de vísceras.